con amigos, con Osvaldo, que lo conozco hace como, no sé, 30, casi 40 años. 40 años seguramente. ¿Y estos pibes que morían por conocerte? Sí, no, claro. no, ya lo habíamos conocido, fuimos varias veces al teatro, creo que 2, 3 veces. Sí, no, y yo habré ido con 7 años al Costa Galana, en Mar del Plata. Claro, mis veranos planetas. Los documentales que siempre me los reveo 50.000 veces. Qué lindo, ver la historia. Y lo bueno que sí, vos tenés, que siempre te haces duplas muy interesantes y te siguen mucho los pibes y van cambiando como Dolina, claro. Y sigue habiendo pibes. Sí, y esto sí. es maravilloso que se acerquen a la historia. Ahora estamos haciendo con el querido Pedro Saborido. Pero él dice que es Felipe Piña. Es maravilloso. Es muy bueno. Sí, ahora venimos de Madrid, Barcelona. Sí. Y ahora estamos el 13 en ¿Pero qué le contabas a los Coliseo. gallegos? ¿Que te iban a ver No, bueno, la argentinos? mayoría público argentino. Ah. Pero te das cuenta que ahí iban con la pareja y le traducían un poquito alguna cosa. Las de Saborido, Además, fundamentalmente. Saborido te habla de Herli. Claro. Cuando habla del conurbano, habla de Herli. Sí. La calle Donovan. Claro. Entonces, eso te imaginas para un tipo de la pizzería Los Hijos de Puta. Los Hijos de Puta, la calle Donovan y en general Chamizo. Claro. Chamizo, es un historiador. ¿Te acordás, no? Sí, claro, Nueva Candidato, Fuerza. digámosle a los jóvenes, candidato de la Nueva Fuerza al partido del Sogaray. Sí. O sea, los que están hoy en el gobierno antes se llamaban Chamizo. Pero que en ese momento sacaban 0-1 de... Sí. Ahora gobierna. Bueno, la Camerata Bariloche, los conociste, al Toto Graña, a todos, a Zayat, a todos. ¿Cómo no? ¿Por qué? Echevaski, el papá de Axel. ¿No te tocaba ahí también? Sí, violinista. ¿Por qué los conociste? Bueno, porque mi viejo era el manager desde 1967, contratado por Alberto Elisi, que fue el primer director, sí, claro, fundador en Bariloche. Esto nació en el Camping Musical Bariloche, una hermosa institución que llevaba gente los veranos para hacer clínicas, o lo que hoy llamaríamos clínicas de música. Sí. Y ahí surgió este grupo de excelencia que tenían en el primer momento músicos de diferentes países. Había gente de Irán, gente de Austria, Italia, muchos argentinos, y después quedó prácticamente conformada exclusivamente por argentinos. Y bueno, en un momento dado mi viejo tuvo un problema, una ACV, empecé yo a trabajar como manager de la Camerata los últimos años, junto con lo que me recordaba el querido Osvaldo recién, el Pro Música de Rosario, otro gran grupo musical de música medieval. ¿Puede ser que Yupanqui también haya visitado tu casa, el representado de Osvaldo? Sí, ¿o no? sí, puede ser. Qué bárbaro. Sí, totalmente. Estuvo Yupanqui en mi casa cuando yo era chico, estuvo Cafrune, tengo fotos. Dios mío. Estuvo la Negra Sosa, estuvieron los Fronterizos, porque mi viejo era el director de Cultura de Azul y traía grupos y... Tiene un teatrazo Azul. Sí, hermoso, sí, el español. Sí. Y traía... El que lo dirige ahora es hincha de Estudiantes. ¿Sí? Era... El Teatro de Azul. Teatro de ópera, ¿eh? Sí, un teatrazo, sí. Hermoso. Yo fui mucho. Bueno, y ahí traía los espectáculos y mi vieja cocinaba muy rico y venían a comer a casa y era una maravilla porque yo era muy chiquito, pero mi hijo me decía, mirá que hoy viene fulano, y me hacía un breve currículum. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, venía Cuchi, ¿viste? Uy, Dios. Gran narrador. O venía Falú era muy amigo de mi viejo, Ariel Ramírez. Y tenían anécdotas, viste, que era extraordinario, ¿no? En épocas que no había celular, entonces... Claro. La sobremesa... Esas miserias humanas que nos separan. Claro, ahí eran horas de sobremesa maravillosa, viste. Me acuerdo contando como de la Pomenia, cosas que... Yo era muy chico, pero me acuerdo... Te contaba de esa mujer. Sí, pero era tan potente tener esa gente ahí, ¿no? Pero claro, y vos lo valorabas. Eso yo lo valoraba lindo. porque mi viejo me lo hacía valorar. Y alguien que te valoraba a vos era tu vecino. ¿Qué vecino? Un señor Lavado. La gente no lo conoce como Lavado. Hermoso, Joaquín Lavado. ¿Quino era tu vecino y vos ibas a tomar la leche ahí? Claro, porque yo me mudé a Medrano 119, Medrano y Bartolomé Mitre, y un día tomo el ascensor y me encuentro a mi ídolo máximo, pues yo era fanático de Mafalda, enfermo de Mafalda, y me lo encuentro aquí, ¿no? Y no podía creer, era como John Lennon, ¿viste? Y le digo, pero vos vivís acá, sí. Y dice, sí, vivo en el 6º piso, vení cuando quieras. Y claro, ellos no tenían hijos, él y su mujer,
Alicia, que era la que manejaba todo, y bueno, me adoptaron, ¿viste? Iba tarde por medio, iba a tomar la leche, a verlo dibujar. No se puede creer esto. No, yo iba todo lo... Ella me decía, vení cuando quiera, y era verdad. Este es el título del programa nuestro, mirá. Claro, Bueno, así como si yo sería vecino de Felipe Piña, digamos. Sí. Claro. Ir a preguntarle cosas sobre Roca. Sí. Después me enteré que era famoso, un día que fue la gente de 7 días, él escribía para la última hoja de 7 días, y cuando llego me dice, vos sos el famoso Felipe, me decía, no era por el Felipe Mafalda, pero se ve que Quino le había hablado de mí. ¿Está inspirado? No, nada que ver, nada que ver, ya era previo Felipe. Pero un día le dijo a mi vieja, si lo hubiera conocido antes a Felipito, Mafalda hubiera sido varón. Le dije. Muy Así bien. que uno de los piropos más lindos que me dijeron en mi vida. Otra música. Hablando una vez con Rebord, a un historiador le pregunta, ¿a quién te hubiese gustado conocer en la historia si pudieses volver? Y el tipo desenrajó un Beethoven. Sí, yo también. Amo. No, vos lo dijiste. Amo a Beethoven, sí. Sí, yo Lo dije, también, lo dije en la... Pero por la vida, por el una de las tipo, por el entrevistas más personaje. largas que di en mi vida. Sí, te fuiste a mear 2 veces. Tuve que ir a gramear. Una vez. Sí, 3 horas fue. Creo que tuvo el récord, creo que después Ofelia tuvo un poco más, no sé. Sí, Beethoven es un tipo que amo. Por su personalidad. Por su perseverancia, por su genialidad, por sus ideas. Un tipo que le había dedicado la sinfonía a Napoleón, la tercera, claro, dice la heroica. La heroica. Y No se llamaba heroica. No, después le borra la dedicatoria, cuando Napoleón se convierte en monárquico emperador. El tipo se indigna, ¿no? Hay una anécdota muy linda que contaban que va un hombre muy rico, un conde, a verlo a Beethoven y le dice, no lo encuentra y le deja un billete, como se decía entonces, ¿no? Sí. Una nota. Soy el conde von tanto y vine a buscar a verlo, para contratarlo para que haga la música de la boda de mi hija y no lo encontré. Medio indignado, y firma conde von Resenstein, terrateniente. ¡Upa! Y Beethoven le contesta, no estoy cuando no quiero, Ludwig van Beethoven, cerebro teniente. Claro, ¿qué me venís con todas estas cosas? Más grande. Hermoso. Y no solo se ocupa de Roca, de los Güemes, de las mujeres que hicieron grande este país también, sino también te dio por Gardel. Me dio por el más grande entre los grandes. Amé a Gardel con ese libro que llevó 2 años de viajes, investigación y todo. Me parece que es un tipo increíble, impresionante, hermosa persona, querido por todo el mundo, generoso, ayudaba a toda la gente anónimamente. Sí. Era muy común que invitara a un amigo en desgracia a comer y decía, o sea, te cayeron 100 pesos. Ah, ¿en serio? Sí. Yo tengo la anécdota de Atahualpa con Gardel. El folclore, hasta que no llegó un poco el peronismo y un poco más, no tenía repercusión. Claro. Previo era el tango. Claro. Iban a comer los folcloristas también al tropezón, como iba Gardel. Pero los folcloristas pedían un puchero y eran 14. Claro. Y me cuenta Atahualpa, y 2 por 3 nos llegaba comida a la mesa y todo, y la mandaba Gardel. Y si nosotros lo mirábamos, y la actitud de Gardel, ¿cuál era? Como diciendo, tranquilo. No le gustaba. Yo sé, claro, no le gustaba, sí. yo sé lo que es eso, como diciendo, yo estoy ahí, pero no agradecimiento, nada. Yo sé lo que sí. El viejo decía Atahualpa, era socialista, así, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no nos hacía sentir mal. Claro. Un fenómeno. Ahora, esto de que él dice era socialista, podemos enterrar con Felipe Piña de que no era gorila, más allá de que cantó una cosa. En el 30 cantó algo. La única cagada que se mandó en la vida, grabar Viva la Patria, sí. Pero al mes de grabar Viva la Patria, graba los videoclips donde graba el viejo Smoking y dice, arranca diciendo, y pensar que yo era revolucionario de la primera hora, ¿no? Hablando de la miseria y cómo tuvo que vender el Smoking. El tipo era totalmente... Qué artista, además. Él decía que el tango preferido era Pan.
¿no? Sí, tremendo. lo paso habitualmente acá. Ah, 2 o 3 veces por año paso Pan, Tremendo. que es del Negro Flores. de Celedonio Flores. Es realmente un folletín de la época. Tremendo. Él decía que era su tango preferido. A mí me tocó viajar con Tito Luciardo, ¿no? Conocerlo, claro, lo conocía Tito Luciardo. Y no, claro. Y Tito Luciardo decía, Gardel era muy jodón, cuando la famosa película que van a hacer a Estados Unidos, estaba Gardel había descubierto ya la verdad, en el cine de Estados Unidos está muy avanzado. Claro, claro. Era grande, y los lleva esto para allá, y entre ellos Tito Luciardo. Y obviamente llegaron allá a saber lo que era filmar con Gardel y eso, y fue la solidaridad absoluta, le pagó estadía. Sí. Dice, nunca ganamos tanto porque nos guardamos todo lo que cobramos. Claro, él no dejaba gastar nada. Exactamente. Sí. La Negra Bozán le hace una joda tremenda cuando llega. ¿Ah, sí? Y que la Negra Bozán, que era una genia. Que no es Olinda. No, es la negra, la Sofía Bozán. Sofía Bozán. Y llega a París y le dice, Negrita, te reservé en el mejor hotel de París, la vas a pasar genial. Y el turro la deja con el taxi en el hotel de Ville, que es la intendencia. Sí. Y entra la negra, imagínate, del portero le dice, ¿qué le pasa, señora? Dice, no, me dijeron que me voy a alojar acá. Dice, pero esta es la intendencia. Era un tipo que se preocupaba por la silueta. Sí, porque él morfaba mucho, le contaba los rochepu, como decía él, los pucheros. El puchero. Y a la mañana tenía un personal trainer, yo creo que las primeras personas que ¿En serio? Sí. ¿Acá en el Abasto? En el Abasto, donde iba, hacía gimnasia, en donde vaya, hacía... Para filmarlo fajaban. Sí. Y bueno, la pinta de Carlos Gardel es la única persona que introdujo una moda en París, la gomina. Esa la llevó Gardel. ¿Sí? ¿La llevó Gardel esa? La llevó Gardel, la gomina argentina. La llevó Carlito. Pero qué bárbaro. Ahí se conoció con Chaplin. Ahí se conoce Pero con Chaplin sabía quién era Gardel. No, Chaplin admiraba a Gardel y cuando lo ve en Niza, en el Hotel Negresco, es un hotel hermoso que hay en Niza, ahí le dice si le puede cantar y Carlitos le hace un recital ahí toda la noche. Charlan un montón y bueno, él le abre mucho las puertas en Estados Unidos con los contactos que tenía en el cine. Claro. Y además, bueno, cuando muere Gardel, la nota en el Variety, la revista más importante del mundo del espectáculo, la escribe Chaplin. El obituario de Gardel lo escribe Chaplin. Ahora vamos a entrar un poquito en la política, porque vos tenés... Estamos bien así. Pero... Estamos tan felices. Hay una cosa que tiene que ver con Gardel y el circo, lo que nos están haciendo ahora con algunos juicios que se abren o se reabren, y ahí estuvo metido Gardel, Agustín P. Justo y el diario Crítica. Contá esa anécdota. Es tremendo, ¿no? Porque en el momento que muere Gardel se está produciendo el trágico accidente 24 de junio del 35, se está produciendo el gran debate de las carnes en el Senado de la Nación, donde el valiente senador Lisandro Latorre, en absoluta soledad, denuncia los negociados de este pacto que se parece mucho al actual pacto Argentina-Estados Unidos, el pacto Roca-Runciman, donde había 25 columnas a favor de Inglaterra y una a favor de Argentina, y esto implicaba además un gran negociado con los frigoríficos, con evasión impositiva, que gracias al diputado Palacios y a un valiente obrero de la carne, descubren que eso estaba en el barco Norman Star, un barco inglés que estaba en el puerto, donde había cajas que decían corned beef, pero era contabilidad doble que estaban mandando a Londres. Y entonces él pide el allanamiento del barco, hay todo un conflicto diplomático, porque decían que era territorio británico. Bueno, al final van con el contador Yasky, que creo que es pariente directo de Hugo Yasky, y bueno, ahí descubren esto y lo presentan en el Senado, un escándalo, porque estaba implicado el vicepresidente Roca, Julio Roca hijo, el ministro Pinedo, mira vos. Federico Pinedo, literal, mira. pariente directo de Pinedo, y Duó, el del hermoso Palacio Duó. Hermoso. Maravilloso. Si pueden ir a tomar el té un día, muy, muy bonito. Es bonito, sí. Esa era la riqueza. Y bueno, claro, era un escándalo, ese lo intentan matar. Gente vinculada al gobierno, va un matón, Valdés Cora, un ex comisario torturador, exonerado de la policía en los 30. Imagínate lo que... En los 30 lo rajaron por mal cana. En la época de Polito Lugone, ¿no? Sí, claro. Bueno, y este tipo intenta matarlo, el pobrecito, el joven senador recién electo, Enzo Bordavere, ve la maniobra y se lanza adelante. Se cruza y le
evita que lo maten a Lisandro, pero muere él. Esto, como era un escándalo que estaba todo el tiempo en la tapa de los diarios, Justo lo llama Botana, el hombre más poderoso de los medios. Agustín P. Justo, que era un presidente de facto en ese momento. Sí, elegido por fraude, Sí. escandaloso, y le dice, ¿qué podemos hacer? Y Botana le dice, bueno, aprovechemos la muerte de Gardel. Entonces empieza la campaña, las novias de Gardel, las guitarras de Gardel, los amigos de Gardel. Y van Está vivo. Claro, están quemado y vivo. pro repatriación de los restos. Exacto. Era toda una historia. Que van a llegar en febrero del 36. Y todo, casi 5 meses de Gardel para sacar el asesinato en el Senado, que es un hecho tremendo, ¿no? Y además el recorrido Como lo que que pasa hizo, ahora. el recorrido que hizo el cuerpo de Gardel Absurdo, es increíble. completamente absurdo, porque teníamos el ferrocarril Pacífico. Sí. O sea que podría haber ido directamente por el Pacífico hasta Chile, y de Chile venía en tren para acá. Lo llevaron a Panamá, de Panamá a Nueva York, donde lo velan en el barrio latino una semana. Van 10.000 personas al entierro, al velorio de Gardel. Una locura. De ahí lo traen por el Atlántico y llega en febrero del 36. O sea, 5 meses tuvieron entretenida la gente. Exactamente. Que de alguna manera silenció ese escándalo. Además, estamos hablando de crítica. Cuando en el 30, en el golpe del 30, Uriburu saluda a Botana en crítica antes de asumir. Claro. Y después como termina Botana preso. Claro. Termina preso después Botana. Botana de Uriburu, del golpe que había apoyado. Exacto. Él y su mujer, Salvadora Medina Urrubia, ¿no? Ahí sale la historia. Le escribieron un diario Irigoyen. El diario Irigoyen, ¿no? Sí, no, tremendo. Y Uriburu que termina indultando después a Irigoyen. Eso fue. No. Bueno, no le indulta, sino que se declara inocente la corte, porque eso termina después ya con la presidencia de Justo, ¿no? Sí, claro. Que estaba muy enfermo y mandaron a Martín García ya muy enfermo. Muy enfermo. El procurador de la Nación se llamaba Horacio Rodríguez Larreta en ese momento. Sí. ¿Cuántos nombres parecidos, no? Sí. Se ve igual. La corte que aprobó el golpe, ¿no? La famosa sentencia que después se va a repetir con los distintos golpes, ¿no? Todos los golpes fueron aprobados por la corte. Sí. Juramento ante la corte, pero los más recientes. Claro. ¿no? Todas. Todas. No, la corte tiene una historia negra, absolutamente. Siempre. Sí. Desde Pero el origen, digamos ¿no? una historia horrible, porque negra está mal dicho, negra, ¿no? Esto de decir negro como algo malo, cierto, ¿no? Lo decía Mohamed Ali que en un famoso reportaje. Qué hermoso reportaje. Qué hermoso reportaje es. Nadie es negro, Dios no es negro. En la casa de hay un póster de Mohamed Ali, pero gigantesco, ocupa toda una pared. Bueno, viste que estuvo con Rucci cuando vino. Sí. ¿Estabas vos? Qué grande. Porque yo lo manejaba, porque Romay qué maravilla. me designó con él. Osvaldo Príncipe cuenta la historia. Que sí, claro, Osvaldo, qué genio. Qué genio. Y entonces yo estuve mucho con Cassius Clay, al que yo digo que es un artista, un deportista revolucionario como nadie. Total. Porque a los 20 años no fue a Vietnam. Exactamente. Perdón, Claro. después no lo corría la otra, no tomaba, no droga. Y por eso, ejemplo. y por eso le sacaron los títulos. Una cosa Claro. increíble. Hay ¿Por algo qué? extraordinario que el tipo dice, que siempre lo cuento, el tipo dice en ese reportaje maravilloso, dice, el tema del racismo, ¿no? Dice, en África las tribus por miles de años vivieron con los animales y nunca lograron hablar con los animales, hasta que llegó un blanco, Tarzán, que apenas llegó habló con todos los animales. Era maravilloso ese tipo. Blanco, todo en blanco. Bueno, comienzo yo y después te tiro la jauría. Pero quiero hacer una especie de lucubración respecto de una línea de tiempo de unas personas que en nombre del Estado han hecho cosas muy dañinas. Yo me acuerdo yo asistí en la pandemia a un curso tuyo y aprendí que en la mazorca de Rosas estaban los Sanchorena, los Martínez de Oz, los Menéndez, o sea, toda esa mierda, Álzaga. los Álzaga, toda esa gente eran los que defendían a Rosas, los mazorqueros que vendrían a ser una fuerza de choque. Pero después, en estos años que estábamos comentando, estaba la Liga Patriótica. La Liga Patriótica Argentina. Con Perito Moreno, con el Perito Pascasio Moreno. Mucha gente, Monseñor de Andrea, gente que tiene que calles, tiene una plaza. Campo Carles, ¿no? Sí, Carles. Claro, Carles. Sí. Carles. Esa gente defendía a esos gobiernos infames de la década infame. Pero vos fíjate que, por ejemplo, durante el gobierno de Alvear
tan impune la Liga Patriótica que desfilaba públicamente. Desfilaban. Están las filmaciones del desfile de la Liga Patriótica. Casi coincidentemente con los nazis y las SA. Es como que se ponía de moda. Pero después también, en épocas democráticas, nació la AAA en un gobierno peronista. Sí. También una durante fuerza el gobierno choque. de Perón. Durante el gobierno de Perón, vamos a decirlo. Y también los grupos de tareas. También, claro, con la bandera argentina, sueldos argentinos. Era la gente que te chupaba en la época de los militares. Bueno, ahora tenemos al Gordo Dan y al Frank Fijas, que no necesitan armas. Claro, eso es lo más impresionante. Esta es la línea de tiempo que quiero hacer. Vendría a ser esa fuerza de choque, las SA, pero a nivel digital, redes sociales. Bueno, que tiene un efecto similar en cuanto a que una persona la pueden llevar a un nivel de depresión que la pueden inducir al suicidio, ¿no? Digamos, claro. Pueden no matarla, pero la pueden matar civilmente, le pueden arruinar la vida. Yo no lo asimilo totalmente, digo, pero es muy grave. Seamos sensatos, yo lo digo porque lo vivo. Yo cuando entro a un lugar miro. Claro. A ustedes se lo digo porque puede haber un tonto, claro, que alentado por la cosa general. Claro. Digamos, a mí me ha pasado, yo lo cuento con humor, ir a un restaurante, pobre, con el Tati Bernet, que falleció hace poco tiempo, que fue gobernador de Santa Fe. Sí. Entra al restaurante el Tati, yo el primero que llegué, y me siento, y llega el Tati y me dice: Osvaldo, sentí frío. Me dijo, cruzó el salón, el Tati no era conocido, no era famoso, nada, sentí frío. El tercer comensal, Mariotto, se asoma por la ventana y me hace: que no, váyanse, claro. Que no. Y nos fuimos del restaurante. Si entro yo, loco. No había escuchado al Tati, no había visto nada. Así vivimos, loco. Porque entro yo y nos cagamos a trompadas. Acá a mí me conocen. Parecido a lo... Sí. Bueno, y la última musiquita para inspirar la conversación, donde me voy a ausentar un ratito, porque voy a buscarte el libro al auto. Por favor. Bueno, estamos entre compañeros acá, entonces podés ordenar un poquito la historia. La vivimos cada uno a nuestra manera. Claro. De Osvaldo, que vamos a estar comentando, toda su participación, además, en gobiernos peronistas, cárcel, tortura, la hermana, papel prensa y demás. Ellos, que lideran una red social que es la Liga de la Justicia Social, pibes que van a San José 1111. No somos como la Liga Patriótica. Me encanta el nombre, la Liga de la Justicia. Bueno, y ahí andan haciendo en las redes mucho quilombo, pero también llegan a ciertos puntos, están en este programa, están con Doman también encontrándose con libertarios que los hace pelear. Y por el otro lado, otro que atraviesa una vida casi no tocándola la política, padeciéndola, pero que encuentra en un momento en que vuelve a votar, ya con desaparecidos en la familia y todo, en Alfonsín una cierta luz que no la vi en Luder, y entonces lo apoyé irrestrictamente y lo sufrí después a Alfonsín. Pero estaba bien en ese momento, porque ¿qué vas a votar? A Luder, que era un desastre. Y que el pacto militar sindical y todo eso. Entonces, bueno, me hizo bien. Pero ahora peleense ustedes que yo me voy al auto. No, pero ninguna pelea, digo, Luder era un impresentable. El operativo Independencia. Te lo dice un amigo de él, que era el López González, Julio González. Te dice, te cuenta las anécdotas. ¿Viste qué buena la entrevista? Pero maravillosa. Véanla, la entrevista al secretario general de Isabel. Un tipazo. Cosas que contaba que eran impresionantes, Julio, era que había cosas que Isabel no había manera que la entienda. Entonces ella elaboraba los decretos. Entonces dibujaba muy bien Julio. Sí, le hacía historietas. Le hacía dibujitos. Para que entienda. Sí. Bueno, y él tenía trato continuamente porque participaban del gabinete. De prensa. Claro. Bueno, esa es una época. Otra época. Después hay un gorila tremendo que era de esa. Que era nada más y nada menos que el yerno de Lonardi. Claro. Por favor. Bueno, después termina Alfonsín y que viene Menem. Sí. ¿Qué imagen podía tener yo? Ahora, después vienen Néstor y Cristina y yo me recontraenamoro y me afilio. Esto es, digamos, un nuevo peronista entrado en edad, Canoso. Sí. Bueno, tenés 3 componentes que se encuentran ahora con una líder presa y un peronismo que discute. Pero el peronismo tiene a un Menem. Te olvidaste de Alberto Fernández. Claro, sí. Donde estaba también Cristina. Elegido en un Twitter. Sí, elegido. Así terminamos. Entonces, como historiador, ¿cómo ves la historia de este movimiento? ¿Cómo explicás el peronismo? No puedo explicar el peronismo. Hacemos un momento muy divertido con
con Saborido explicando el peronismo a los uruguayos. De paso los invitamos el 13 de diciembre. 13 de diciembre. En el Coliseo, estamos ahí despidiendo el año. Lo vi que están promocionando. Es maravilloso lo que explica Pedro, la dificultad de explicar en Argentina el peronismo, imagínate en Uruguay. Ya, como dice él, que siempre te miran de arriba en Uruguay. ¿Viste? Sí, claro. Nosotros somos de izquierda, nosotros no tenemos esos problemas, nosotros somos superados. Laicos. Sí, claro. Orinamos agua bendita. Claro, exactamente. Pero bueno, yo creo que es muy difícil de explicar y más en este momento donde además a mí me produce enojo particularmente este momento del peronismo, me enoja. Sí. Te veo enojado hace como 3-4 años, ¿eh? Muy caliente. ¿Pero qué pasa? ¿Me decís a mí como si yo No, yo te digo nada. con ¿Cómo te Cristina? voy a decir algo a vos? No, para nada. No, me enoja porque asistimos a una guerra de egos en un momento donde no tenemos ni un cachito así de margen para equivocarnos, ¿no? Entonces, la verdad que me pone muy, muy nervioso esto. ¿Sentís que es el peor momento del peronismo? No, el peor momento probablemente haya sido el 83. Bueno, hay muchos momentos peores, pero me parece que si vos decís como crisis política... Sí, creo, a nivel comparación, pero además, disolución de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar de cosas serias. En el 83 vivía Cafiero. Claro. No, sí. Perdón, ahora lo que nos faltan además son los Cafieros. Bueno, o gente que opere sobre la realidad. Los Robledo. ¿Sabés lo que más me molesta en este momento? Que le han dejado la agenda a Milei. Claro. El que maneja la agenda es Milei. O sea, del lado del peronismo no hay agenda. Claro. No se habla de nada que el peronismo proponga, ¿no? Salir a hablar, así, no sé. Porque tiene que solucionarse lo de los egos primero. Claro, exactamente. Por ejemplo, no sé si es exactamente así, pero ese es un tema muy importante que me parece una pelotudez, sinceramente. Eso antes se solucionaba con una elección interna del PJ. Claro. Y ahora no la hay. Bueno, yo creo que sería muy importante. Sí, A mí me parece muy importante que aparezcan ahora varios candidatos. No designados por nadie, porque creo que eso es una cagada. Hay un completa. tipo interesante en Rosario, Monteverde. Sí, claro, sí, totalmente. Te lo señalo porque vos conocés la zona. Pero ahí Yo no veo mucho candidato, te digo. Ahí es donde me gustaría por ahí preguntarte algo que me pasa a mí, que yo me autodefino peronista de Cook. Sí. Y muchos Mirá qué grande. peronistas más de derecha, si se quiere, me dicen zurdo, me dicen progre, que no soy peronista. Sí. Digo, ¿qué se le dice a esos que por ahí te tildan de zurdo por reivindicar a el Che Guevara? No se le dice nada, no se habla, se trabaja, Claro. se habla con gente interesante, qué sé yo. Sí. O sea, el que te descalifica no es interesante. Okay. El tipo que dice no estoy de acuerdo con vos, pero podemos discutir, es un tipo interesante. El tipo que te descalifica es un pelotudo que no vale la pena Hoy día hablar. Perdón por la expresión, pero sí. quiero decir, hay una diferencia muy importante cuando alguien te dice estás totalmente equivocado al quien te dice no estoy de acuerdo con vos. Claro. Estoy de acuerdo con vos, podemos Pero, hablar. Ahora, si estoy totalmente equivocado, ¿para qué vamos a hablar? Hoy está ¿No? sufriendo. Es verdad. Casualmente lo pregunté yo creo que un tipo muy valioso en el peronismo es el Coqui Capitanich, un tipo inteligente. Hoy con el fallo del Chaco, Tele Cecilia. TN promocionando una imagen del Coqui al lado del tipo, el padre del chico. Escena. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hay que juntar, como dice, las cabezas que pueden hablar de esos temas. Yo te hago nombre de tipos que no siempre son jóvenes, pero tienen una edad de madurez y de conocimiento. Roberto Feletti, un tipo serio. Arnaldo Bocco, un tipo que no es peronista. Arnaldo Bocco, sí, bueno, profesor mío. ¿Sí? Un grande, sí. Un tipo interesante, digamos. Yo digo, hay que recuperar esos pensamientos y empezar a sentarse a hablar en serio. Claro, porque si no terminamos como Maslatón. Decimos, a ver qué dice. Bueno, no, pero digo, sí, y aparte terminar con la designación a dedo de candidaturas. Exacto. Que funcionaron pésimas, ¿no? Exacto. ¿Y quiénes son los candidatos designados? Fíjate vos, Scioli, Fernández, digamos, dejémonos de joder, ¿no? Claro. Sergio Massa. Claro, digo, bueno, no sé. Sí. Massa me resulta un tipo respetable, pero. ¿Quién? Pero de la embajada. Sí, ¿O no? El emergente mejor hasta ahora ha sido Kicillof, de esta última generación. Claramente. Que tiene dos sellos importantes que defender. Tiene una muy buena gestión. Pero hay como algo como que... Perdóname, un segundo. Tiene una muy buena gestión en la provincia. Eso es el territorio. Los intendentes radicales están conformes con esto. Estoy hablando radicales y del PRO. No ha sido un tipo que de alguna forma ha sido muy ecuánime. Ojo,
que si sos intendente de Saliqueró, el gobernador de la provincia te entierra. No, además, yo creo que hay que, siempre digo en la clase cuando hablo del tema, nadie vive en la nación, todo el mundo vive en un municipio. Y ahí que el poder más importante es el poder de los intendentes. Bueno, podés pasar por alto la cuestión territorial. Creo que el peronismo perdió siempre cuando dejó de lado lo territorial, ¿no? Exactamente. O el trabajo territorial, que fue, creo que es un gran déficit que ha tenido el peronismo en los últimos 20 años, ¿no? Y además empezó el gerenciamiento. Yo que integré la renovación con Cafiero a full, nosotros dejamos una parte del fracaso nuestro que apareció la generación de los Manzanos y Teagonome, Grosso, que empezaron a gerenciar, tiene que ver con lo que dice, nos empezamos a alejar de la gente y empezamos a maquinar ¿en qué terminaron? El político profesional. Exacto, entonces ¿qué terminaron? En grandes empresarios. Ahora no son políticos, ahora está al lado una foto al lado de Milei, Manzano, hace 2 días, con el tema del acuerdo con Estados Unidos, está por supuesto, como mirando Entonces, el peronismo tiene que recuperar esa cosa, ¿no? Esa cosa la tiene casi revolucionaria. Pero, sí, a mí me parece que sí, que va por ahí. O sea, muy complejo, por supuesto, estamos simplificando. Después de una derrota como esta, me parece que una derrota que para mí es completamente lógica, ¿no? O sea, la gente votó bien en el sentido que no quería un quilombo. Si hubiese venido, hubiese venido un quilombo. O sea, se entiende lo que quiero decir, ¿no? La gente dijo, bueno, loco, si yo voto a estos, que además no me convencen, y el lunes tengo un quilombo, ¿qué ganó? Exacto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, absolutamente. Claro. El miedo. Ahora, la pregunta... yo creo que no es cierto que ese 42% sean de Milei. No. Ahí debe haber un 30% y debe haber un porcentaje alto de gente que se asustó. De un porcentaje de gente que votó siempre a Juntos por el Cambio, que no votó quizás en septiembre. Y gente peronista también, que dijo, loco, no quiero un quilombo el lunes. No, además... Pero lógico. Ojo, el vocero del quilombo es Trump. ¿Pero qué te parece? No, además una lectura ridícula. Yo me llamaba de la radio diciendo, no, va a pasar como Bradley, pero empezó... No tiene nada que ver. No. Que no sé, o sea... Nada que ver. Y aparte, lo de Trump no era porque era Trump. Trump estaba diciendo que el lunes, si el tipo perdía, incendiaba el país. Exacto. Y además, Trump venía, ojo, miremos quién lo habla, de solucionar un tema que conmovió al mundo, como fue el tema de los rehenes. Claro. Bajó de Israel, llegó a Nueva York, a Washington, y empezó a hablar lo de Milei, loco. Por supuesto. No está hablando un tonto que es mesiánico, que es presidente, no sé de qué, no. Líder del mundo que habla de la Argentina. Bueno, y ahí tenés un pecado muy grave del progresismo argentino, que es la subestimación del enemigo, ¿no? No, es un boludo. Nos pasa siempre. Lo recibió Rachalo, que te reciba Trump viniendo de Israel, que te reciba Trump. No importa si había traductora, nos quedamos en las boludeces, ¿viste? Pero el gesto del tipo le daba una importancia geoestratégica a este tipo impresionante. Exactamente. Porque además venía la elección en Chile. Que este tipo es un ejemplo para Chile, ¿no? Para que está ganando, hay 3 candidatos de derecha con posibilidad de ganar. Bueno, estaba lo de Bolivia, ¿no? No es boludo Trump, o sea, no subestimemos, no digamos. Claro, te das cuenta, y lo recibe a y es un hecho inédito. Y ahora con la amenaza permanente sobre el Caribe con respecto a Venezuela, sabiendo que necesita recuperar quizás el voto latino para poder ganar las legislativas, porque se puede quedar prácticamente sin gobernabilidad a mitad de camino. O sea, el ejemplo diciendo... Acércate, Osvaldo. Hay que saber uno con quién está. Nosotros, yo era secretario de prensa y discutía la cuota de pantalla. La cuota es una boludez. Claro. Más importante la reforma agraria, la expropiación de los... Pero no era una boludez, porque venía el capo americano de las pantallas americanas. Claro. Entonces me decían, ¿pero cómo lo recibís en la Rosada? Pero vos sos loco. Claro. Este es dueño de la imagen. Claro, de la opinión pública. Pero tonto, ¿y sabés con qué vino? El tonto me traía un saludo de Kissinger. Claro. Yo soy hijo de panadero de La Plata, ¿te imaginas? Cuando me dio la carta de Kissinger, se me cayeron las medias desde que viene. Claro, no es un tonto, que lo atendimos, tratamos de explicar. La gente tiene que tener más noción, eso es importante. Que no es todo, está pintado de naranja, es un tonto, no. Expresa algo de Estados Unidos, por ahí se le da vuelta la taba,
como suele ocurrir. Puede ser, seguro. Claro. Pero en este momento no. Exacto. Seguramente va a tener mucho despelote interno Trump, seguramente. Sí, y hay una posible ruptura también del bipartidismo, que eso es algo que no se vio nunca y recién ahora se puede ver. Claro. ¿Vos te imaginás un peronismo seduciendo con políticas de derecha? Porque aparentemente esto puede gustar. No es nuestro electorado, para nada. La reforma laboral, hacerla de alguna manera, porque ya son tiempos que no son el 46. El peronismo va a perder siempre que no haga peronismo. Es clarísimo eso. Si el peronismo quiere ganar elecciones, tiene que hacer peronismo, sino que se dedique a otra cosa. Ese voto no lo vas a captar nunca con el sello peronista. Ese voto es el que votó en contra de Perón en el 74, que es un 40% clavado, que siempre fue un 40%. Perón vivo. Claro, con Perón vivo. El 12 de junio, yo se lo explico a la gente que lo viví de cerca, Perón lo que nos dice: ni conmigo aquí, la burguesía está tranquila. Exactamente. Esto es tan loco. Claro. Perón, con el 62% de los votos, nos dijo: vamos a hacer la reforma agraria, desalambremos, como decía Coso, no desalambremos nada, está todo bien, pero una burguesía nacional. Osvaldo, recién escuchamos dos tipos de la calle opinando que está todo bien, te echaron del laburo, no te van a pagar, bueno, pero no importa. Hoy son gente que viene caminando desde Merlo hasta acá a laburar, y esa gente votó a Milei. Ya no es esa clase dominante, ya no son los Alvear. No, hay una internalización de la situación, porque hay una desaparición del obrero clásico, del trabajo productivo, hay un triunfo del cuentapropismo, la persona que hace un Rappi, que maneja un Uber, que era la vieja clase obrera, o la clase media baja, ponele, que no está sindicalizada ni lo quiere estar tampoco. O sea, hay un lenguaje del progresismo que atrasa por lo menos 50 años. Por lo cual te digo, el obrero de la fábrica, ¿cuántos son los obreros de la fábrica? Digo, ¿no? Menos, sin despreciar menos, ni para nada, digo, pero la idea del obrero, de la clase obrera, no existe más. Ya quedó viejo. Claro. Entonces la CGT se encuentra minimizada. El tipo que ganó el sindicato del vidrio, ¿entendés? Sí. Claro. Joder. Y además no reivindica el rol. Vos antes aparte, si querés, doctor Freud, ¿viste? Del sindicato del vidrio, transparente. Pero ¿qué es eso, boludo? Dejate de joder, o sea. Sí, tal cual. ¿Qué pasa con la CGT? Que ha sido tan importante y fue la columna vertebral. ¿Hoy lo es o es una columna pero rota? No, hoy es una estructura burocrática que negocia al mejor postor hace rato, ¿no? Y que no ha hecho nada durante todo la presidencia Milei, ¿no? Más que amenazas que no se concretan en nada, ¿no? Lo dijo antes Papaleo. Históricamente, ¿cómo se lo puede ver? Casi, digamos, objetivamente, Alberto Fernández Cristina. ¿Cómo se puede ver eso históricamente? ¿Que fue un accidente? Un error. Bueno, fue un error gravísimo. Un error de Cristina. Claro, error gravísimo de Cristina. Claro. Por supuesto, sí. Yo estaba trotando y los llamados que recibí eran necrológicos, porque sabía, yo con Alberto Fernández tengo una pelea de toda la vida por papel prensa. Era hombre de Clarín, bueno. Tal cual. Entonces, pero cuando lo nombró Cristina Cantó Feliz, mis amigos me llamaron para decirme que en paz descanse, Osvaldo, va a ser presidente de la nación. Después, ojo, yo voté a Alberto Fernández, yo no soy, pero claro, no me fui enfrente a votar otra cosa, pero te quiero decir, el concepto normal de los militantes, los que tenemos alguna experiencia, yo no era un chico hace 5 años atrás, ni 6, y la gente que estaba, dijimos, es un idiota grande, como sabíamos quién era Alberto Fernández. Y Alberto Fernández fue candidato número 11 entre los concejales de Caballo. Sí, claro. Número 11, sí. No era el número 2. No, estaba antes la mujer de Fernando Ciro. Sí. Entonces, ¿cómo entendemos a Cristina eligiendo mal en esta cosa? Y teniendo, pero no, espera, que le pregunto a Felipe. Bueno, eligiendo mal a Scioli también. Pero esto es a propósito para ser única. No, yo no soy tan conspiranoide. No. Pero creo que esta idea de que el peronismo tiene que elegir candidatos de derecha me parece que es un error gravísimo. O siempre. La idea de seducir, como bien decías vos, de seducir a un electorado que jamás va a seducir, porque es constitucional, es constitutivo del gorila, no va a votar al peronismo por más que Milei se haga peronista, ¿viste? Claro. ¿No? Y lo de Néstor fue un accidente, en definitiva. Sí, yo creo que sí. De un muchacho que salió tercero porque ganó la derecha, entre López Murphy y Menem. Muy vivo, muy estratega, que se dio cuenta que en ese momento
la cosa pasaba por un corrimiento más a la izquierda, de un peronismo que en ese momento el viento que soplaba en América Latina iba para ahí. El socialismo del siglo XXI. Sí, O sea, tan peronista como Menem. El viento, espera un poquito, yo creo que Osvaldo. era pragmático, Néstor. Pero ayudaba para hacer, estaba el caso de Lula y todo. Acércate, Osvaldo. La economía ayudaba para hacer la Claro, cola. viento de cola. Ojo, Sí, sí. Porque vos sin el Y el viento Castro, de cola, ¿no? Todo eso. el caso de Evo es distinto. Te doy Claro. ejemplos de ese momento. Claro. Estaba distinta. Una cosa que vos agarres el viraje ese, simpatizante bajando los cuadros en un escenario de economía de crisis, y otro con la situación económica llevadera. Y ojo, aclaremos que lo reitero ahora por el respeto a Perón. Néstor tampoco venía con la reforma agraria, Claro, por todo supuesto. era bajar los cuadros, que es un cuadro, De hecho, pero era no nacionalizamos el elegido de Duhalde era. por eso. Y era como, bueno, vamos, ¿qué onda? Nos enorgullecemos de que pagó la deuda, pero la pagó. ¿La pagó? Sí. Claro, entonces esto Tal cual. es un hecho. Pagó la deuda. Sí, bueno. Sí, la pagó. Pagó la deuda con el fondo, que estuvo muy bien porque le dio a la Argentina independencia durante mucho tiempo. Exactamente. Claro. Y le dio crédito internacional. El hecho revolucionario sería no pagarla, quiero decir. No. Sí, la pero pagó. es imposible. No, está bien. No existe. No El existe. revolucionario es un tipo que actúa sobre la realidad. Claro. No es Claro. un tonto. No Pero es un- quiero decir ahora, el paralelismo. Perdón, el ejemplo de Lula. ¿Me vas a dejar hablar un poco, te dejo. Osvaldo? No, pero expliquémosle a la gente, cuando largamos palabras y revoluciona, no. Lula revolucionario, puso un tipo de derecha de vice, ¿para qué? Para tener el poder, ¿no? Pragmático. Pero Y no es mejor, el mismo Lula de Pragmático. hoy que el Lula de antes. Exacto. Pero Ahora- quiero decir, así como el mundo iba para ese lado y Néstor tomó para ese lado con el peronismo en las espaldas, también entonces hay que justificar que Menem lo hizo porque se acababa de caer el muro de Berlín Tal cual. y el mundo iba al consenso de Washington. Entonces el tipo hizo peronismo. Sí, no sé. Eso está es está un más intríngulis. complicado. ¿Cómo no hay un libro que explique esto? No, el no, peronismo yo se creo que el acomoda a tipo, las épocas. yo creo que el tipo no hizo peronismo, el tipo hizo pragmatismo. Peronismo no, pues peronismo era otra cosa, ¿no? Además él prometió, la gente lo votó porque él prometió revolución productiva, salariazo. Pero en el 95 lo volvió a No, votar. ahí ya otra cosa. Ya es No, otra cosa. ahí se Con votaron. Videla suelto. Ahí ya votaron Perdón. neoliberalismo. Votaron. No, y además votaron con miedo porque estaban todos Claro, empeñados. el voto cuota. Estaba todo el mundo debiendo en los asados que me comí Claro, yo. claro. Me engordé porque me apostaban todos. No, Menem, digo, Menem gana, loco. porque Gana caminando. Claro. porque Santiaguito, poneme por favor a Saborido, que está cruzando las vías del tren, lo va a pisar un tren, hace videos jugándose la vida. Pero bueno, él se cambió la identidad y quiero que me hables un poquito de esto. A ver, poneme un poquito a Saborido, a ver. Hola, miren, voy para acá y después voy para allá. Saben que esto no es nada más que para que no pasen bicicletas. Está hecho para que vos mires para un lado y para el otro, ¿entendés? Así se ha diseñado. Sí, muchas cosas, aprendizajes como este pueden tener, sí, por favor. Cuando vengan a verme con Pedro Saborido en el Coliseo, el 13 de diciembre a las 20 horas, entradas en Ticketek, Historias Argentinas, voy a estar junto a Saborido. Mi nombre es Felipe Piña y tengo más historias para contarles de esta. Hizo muchas de estas, contando Sí, de dónde carga el tren el agua. Una genia. Todas se las pasó en esa La barrera. genialidad. ¿Cómo se te ocurrió juntarte con él? Y la verdad que se fue dando, porque yo lo admiré de toda la vida. Nos conocimos en Radio Mitre, en las lindas épocas de Radio Mitre, Claro. en los años 2000. Él estaba haciendo Saborido y Quiroga. Yo estaba como columnista de Néstor Ibarra. Y estaba aquello Adolfo Castelo, una hermosura. Una trupe hermosa. Sí, una hermosura. Y ahí nos conocimos, pero nos fuimos viendo así hasta que un día dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo juntos, no? Y esto hace 2 años. Y también hiciste con Rebord. Hice con Rebord, que fue muy bueno. Rebord es una persona que admiro mucho, me parece un tipo súper interesante. Muy culto, maneja muy bien el culto, idioma. Muy culto, exactamente, habla muy bien. Habla muy bien, utiliza muy bien el idioma. Tiene muy buena capacidad de análisis político. Muy buena llegada está teniendo con la gente. Y ya te digo una cosa, Mario Pergolini dijo que va a ser presidente. Sí. Yo te cuento una anécdota que es increíble. Estamos haciendo algo habrán hecho. El momento de oro del kirchnerismo, Qué bueno. ¿no? Sí, sí. 2005. Claro. Voy un día a verlo 4 cabezas, sale Macri del despacho de Mario. Y me dice Mario, este va a ser el futuro presidente de la Argentina. Yo me cagué de risa.
Así que escúchenlo a Mario Pergolini. ¿eh? Claro. Escúchenlo. No, Feynman también habló de Rebord como futuro presidente y hasta de Pedro Rosenblatt. Bueno, yo creo que lo veo más a Rebord. Sí, a Rebord. Sí, lo veo más a Rebord. Con pasta de política. Es un tipo que tenía mucha militancia universitaria. Así que, y es abogado también. Sí, abogado. Sí. El ejercicio. Y Sí, fue muy, muy divertido laburar con él. Hicimos un par de, como 4 o 5 shows. Y con Stan Schreiber también. Con Stan Schreiber un montón. Recorrimos el país durante 4 años. Y con el doctor también. Con el doctor López Rossetti, querido amigo de toda la vida. De la salud de los próceres. Sí, una persona que quiero mucho. Es mi médico además. Ah, sí. Y los conocimos también en Mitre. En Radio Mitre. Y haces duplas, te gusta hacer duplas y te siguen los pibes. Sí, muchos jóvenes. Y nos quedamos charlando cuando termina el show, viste, muy lindo. Y te hacen preguntitas así de roca. ¿Sabes lo que me dicen los pibes que me encanta? Dice, a nosotros nadie nos escucha. Lo están diciendo últimamente. Sí, me dicen los chicos. Sí. No, hace rato. Sí. Hace rato. Es un síntoma, creo... El peronismo perdió eso. Claro. Sí, lo que me pasó, que yo siempre de chico me aburría mucho las clases de historia. Era como, decía otra vez historia. Lógico. Y tenía 16, 17 años con los documentales de él. Era como que te la contaba. Claro. Y hacía que no te aburras un segundo, pero como si fuese como una... No sé una si charla. En el verano pasado te pedí permiso para pasar algunas partes del historiador acá. Sí, cómo no. Con todo gusto. Las pasé en mis vacaciones y te iba presentando yo. Ahora Felipe nos va a contar la época de la Revolución del 30. Y pasábamos parte del historiador que está en YouTube, véanlo. Sí, ahora tengo mi canal de YouTube. Está muy lindo. ¿Qué hiciste con Guillermo Fernández? Con Guillermo Fernández hicimos lamentablemente una cosa maravillosa que no pudo salir al aire. Hicimos La vida de Gardel. Divina, un podcast que no nos autorizan a pasarlo porque lo compró una empresa española que nos pagó todo perfecto, pero no lo pasó y no lo podemos pasar, pero es una maravilla. Pero, con 10 actores, hermoso, todo audio, ¿no? ¿Una especie de radioteatro? Un radioteatro con Gardel que es una maravilla. Qué lindo. Y le estoy diciendo a los gallegos, déjamelo pasar, sí, ya está. Él también quería, él está contando en algunos posteos que hace, ¿qué quieren decir algunas letras de algunos tangos? Claro, ¿no? es un genio. Despoetiza eso. Sí. Es un tipo fantástico, Guillermo. Sí, bueno, de las duplas de Felipe. No, tengo ganas de hacer algo con él, me dijo la gente de Casablanca, que son queridos amigos. Sí. Ahí en San Telmo, de hacer algo con Guillermito. Siempre que será Guillermito. Sí, siempre. Ya está podrido, pero como Dieguito. Diego se cansaba. Pero es un pibe que aparte le gusta mucho la psicología, la filosofía. Mucho, sabe mucho. Es un pibe muy y de música. Bueno, yo creo que si hay una música, vos fíjate que nosotros, claro, estamos como acostumbrados al tango, ¿no? Pero si hay una música filosófica popular, es el tango. Pero no sé qué otra música en el mundo es filosófica, ¿no? Lo que ha hecho Discépolo, lo que ha hecho Mansi, Cátulo. Tremendo. Dios mío. Hablan de la vida, la muerte, el amor, querido. ¿Qué querés hablar? De todo. Expósito. Sí. Ni el tiro del final te va a salir. Yo quiero morir conmigo. No. Dios, hay cada frase. ¿Y qué va, chaché? Sí, vamos a dormir. Por favor. Bueno, Felipe, el libro que estás escribiendo y el último que escribiste. El libro que estoy escribiendo es 1976. Pues se cumplen 50 años del golpe y es una crónica del año 76, arrancando en enero y terminando en diciembre estrictamente. No solamente lo que pasaba en Argentina, por supuesto, foco en Argentina, pero también lo que pasaba en el mundo ese año. Culturalmente, políticamente, deportivamente, a recordar los 50 años del fatídico golpe cívico-militar, ¿no? Bueno, ahí tenés uno por de eso los protagonistas. Vamos a charlar con Osvaldo. Claro. Mamita, es el que estás escribiendo. ¿Y el último que salió? El último que salió es Conspiración en Londres, mi primera novela. ¡Ay, cierto! Sí, muy bien. Vengo ahora de presentarla en México y en Colombia. Y muy contento. Es un libro que me encantó hacer. ¿Pero tiene alguna base histórica? Toda. Porque cuando hice la biografía de Belgrano me encontré con este episodio absurdo de Belgrano y Rivadavia viajando juntos a Londres a ver qué pasaría si proclamaban la independencia y les ofrecen un rey para el Río de la Plata, que era el hermano de Fernando VII, Francisco de Paula. Y bueno, ahí viene toda una serie de enredos y cosas delirantes que son reales, que yo le agrego un poco de literatura. Y esa es mi primera novela. Bueno, queremos verla.
Bueno, prontito. por supuesto, cómo no. Y te vamos a ir a ver el 13 de diciembre. Están todos invitados, toda la mesa invitada. Bueno, con Pedro Saborido, porque la vamos a pasar muy bien. Che, muchas gracias. Hace rato que nos debías esta visita, pero sabemos los asados. Más que nada por el libro. Buscar el libro. ¿Mi libro? Sí, claro. Fuiste uno de los mentores de que yo lo escribe hace 3 años que no nos vemos. Sí, es verdad. No puede ser. O cuando nos vemos no tengo el libro. Es verdad, claro. Es verdad. Sí. Bueno, pero te agradezco mucho que hayas venido. Lo que cuesta dejar Escobar y los asaditos de Escobar. Por supuesto. ¿Estás viviendo en Escobar? Fue la mitad de la semana estoy en Auschwitz y la mitad de la semana acá. Paquito Fernández de Rosa está viviendo por ahí. Ah, mirá qué grande, qué grande. Sí, la familia Falcón. Sí, familia Falcón. Podemos decir todo el elenco. Y después estaba, por supuesto, Mesa de Noticias, ¿no? Es consejero escolar de Escobar. Mesa de Noticias, ¿te acordás? Claro, Sí, claro. Y me acuerdo de la familia Falcón, Pedrito Cuartucci, Exacto. que era vecino mío. Yo empecé a laburar a los 13 años en una farmacia y le iba a llevar los remedios a Cuartucci. Ahí en la Plaza Sáenz Peña, se llama así la plaza, pero es Plaza de Papo. Olvídate, porque ahí está el monumento y todo. Ahí hay una especie de monolito que recuerda a Pedro Cuartucci. Campeón olímpico de box. Claro. Exacto. Y dice que fue novio de Vita. Novio de Vita. Sí. ¿Vos lo certificás? Sí, parece que sí. Parece que tenía una muy buena cualidad. Exactamente. Dicen eso, pero no lo puedo comprobar. Así lo dicen. Mirá cómo terminamos la nota con ese dato histórico. ¿Pero qué te parece? Fundamental. Che, Felipe, muchísimas gracias por esto. Un placer muy grande estar acá. Nos vemos. Ya volvemos.